solo estás, contigo por el camino. Santa María, Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Muy buenas tardes. ¿Dónde está mi micrófono? Oh, acá está. La intención de esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de Jorge Ruiz Rojas y la intención, la salud de Alejandro Godínez, por sus intenciones y necesidades. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente este sagrado misterio. Vamos a tomar primero un tiempo para reconocer ante Dios de que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Miqueas. De ti, Belén, Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que da de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo diremos: me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de la gracia del Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. aleluya, 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 aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta tarde que nos reunimos para recordar, venerar, celebrar el nacimiento de nuestra Santísima Virgen, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la voluntad de Dios, sobre el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Dios que siempre ha sido fiel a su palabra, Dios que quiere nuestra salvación, lleva a cumplimiento su palabra. Lo escuchamos desde la primera lectura, que Dios prometió que vendría su Hijo al mundo a través de una mujer virgen, pura. Y vemos nosotros ya los cristianos, desde el nacimiento de Cristo, que Dios llevó a cumplimiento esa palabra, esa promesa a través del profeta Isaías. Nosotros sabemos pues que Dios llevó a cumplimiento eso cuando el ángel viene a María y le pide que si acepta ser la madre de su hijo, del Hijo de Dios, del Altísimo. María aceptó. María aceptó cuando el ángel le pidió esto, simplemente al pedir, ¿cómo será esto? Porque no estoy casada, dice. El ángel le da la explicación y le dice, no te preocupes, es por obra del Espíritu Santo que vas a concebir a este hijo, al Hijo de Dios. Y María aceptó. Mis hermanos, aquí la Iglesia pues nos invita a ver esa fidelidad de Dios que lleva a cumplimiento su palabra, su presencia que se promete en Cristo Jesús para nosotros, pero también vemos la humildad, la entrega de María a la voluntad de Dios. María aceptó. María, como lo he dicho en otras ocasiones, no se puso a pedirle condiciones a Dios, no le puso condiciones a Dios a través del ángel diciéndole, acepto la voluntad de Dios, pero primero ve, dile a Dios que me arregle el problema con José, porque ya estoy comprometida con él, y mucho menos me va a creer que yo estoy esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. José va a creer, y con razón lo va a creer, que yo le fui infiel. Antes de casarnos todavía, ya le fui infiel. María no puso ninguna condición, María aceptó la voluntad de Dios en el ángel Gabriel. Esto nos enseña pues la Iglesia, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra y que Dios no nos abandona
cuando nos disponemos, nos abrimos a cumplir su voluntad, que Dios siempre pone las cosas en su lugar, en su momento. Dios arregla todo en el momento que Dios decide, como Dios decide. Como ya lo dije, María no le puso condiciones, pero Dios sabía que María estaba preocupada por esta relación con José. Estaba preocupada tal vez también por su vida, porque en aquellos entonces, como bien lo hemos oído, sabemos, las mujeres que encontraban en adulterio eran apedreadas, las mataban a pedradas. Era la ley. Entonces Dios sabía que esto estaba en la mente, en el corazón de María. Dios sabía que José, aún después de que María le dijo, José estaba pensando, porque dice las Escrituras que él era un hombre justo y que él no quería poner a esa mujer a la que él amaba, María, que no quería ponerla en evidencia. Por eso José está pensando en darle el divorcio en secreto. ¿Para qué? Para salvar a María de que la mataran a pedradas. José era un hombre justo y quería esto únicamente para ella. No quería ya una relación con ella porque él creía que María lo había traicionado a él. Pero era hombre justo y quería respetar su vida y que no la mataran. Y vemos pues y sabemos cómo Dios arregla todo esto. Después Dios envía nuevamente al ángel Gabriel y le dice a José, José, no te preocupes, María no te está mintiendo, acéptala como tu esposa, porque en verdad el hijo que ella espera es por obra del Espíritu Santo. Dios puso todo en su lugar. ¿Qué nos enseña pues esto, hermanos? Que la iglesia nos está invitando a eso, a abrirnos a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a la misericordia de Dios, y que Dios se encarga de todo, Dios pone todo en su lugar, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Sí, a veces no nos gusta porque no sabemos qué es lo que nos puede esperar, no nos gusta porque tal vez no se hacen las cosas, aunque queremos hacer la voluntad de Dios, pero no se hacen cuando yo quiero o como yo quiero. Y esto es lo que requiere esa humildad, esto es lo que requiere esa fe, esa confianza en Dios, que aunque no sabemos qué nos espera, que aunque las cosas no se hacen como yo quiero, cuando yo quiero, aunque quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que confiar de que Dios sabe lo que hace, de que Dios pone las cosas en su lugar y que lo único que Dios quiere es que abramos nuestra mente y nuestro corazón a Él, para que Él haga su voluntad. No es fácil, pero podemos verlo, como lo hemos visto pues, escuchado en las Escrituras de hoy, y como lo podemos ver en la vida de los santos, como podemos ver cómo Dios todo pone en su lugar, aún, por ejemplo, aquellos que son martirizados por la fe. Desde el comienzo de la iglesia, discípulos de Cristo fueron martirizados. Entonces nosotros podemos decir, pero pues entonces ¿dónde está Dios? ¿Por qué no puso las cosas en su lugar? ¿Por qué tuvieron que morir estos? Porque tal vez esa muerte de esos mártires era necesaria para que otros creyéramos. Que la muerte de esas personas, la sangre de esas personas era importante para nosotros creer, para nosotros valorar, para nosotros vivir y apreciar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y cómo Dios trabaja, en este caso, como lo dije, los santos, por su vida, por su martirio, los que fueron martirizados, en los que todavía estamos vivos. Por ejemplo, los que somos de México, los que conocemos un poco de la historia de México, cuando el gobierno perseguía a la iglesia de 1925 más o menos a 1928, por ahí perseguía la iglesia, el gobierno a la iglesia. ¿Cuántos cristianos murieron defendiendo su fe?
¿Cuántas personas sufrieron en el vivir y el profesar y conservar su fe? Los sacrificios que hicieron en todos los aspectos por conservar su fe, por vivir su fe. Y muchos, como ya lo sabemos, fueron martirizados. Después, unos años después, como en el año 2000, el Papa Juan Pablo II canoniza a 26, 28 mártires, que la mayoría de ellos eran sacerdotes que derramaron la sangre, dieron su vida por Cristo. Pero desde antes de eso, ya los frutos de los mártires se daban en México. Por ejemplo, en las vocaciones. ¿Cómo crecieron las vocaciones al sacerdocio después de que terminó la guerra cristera? ¿Cómo crecieron las devociones en los pueblos, en las ciudades, en su fe? La sangre de los mártires fue la semilla o fue el abono para un crecimiento espiritual, para un crecimiento y acercamiento a Dios. Claro, no fue nuestra vida, yo lo puedo decir así, no fue mi vida, pues sí, pero es como Dios trabaja, es como Dios lleva a cumplimiento todo. San Pablo lo dice de otra forma, unos siembran y otros cosechan. ¿Sí? Lo que los mártires sembraron, nosotros lo cosechamos. Lo que nosotros sembremos, lo cosecharán otros. En el Evangelio, en la predicación del reino de Dios. Pero esto no significa, no estoy diciendo que tenemos que ser martirizados, que tenemos que ir al martirio para sembrar, que tenemos que ir al martirio para dar por nuestra fe. No. Tú y yo tal vez no somos llamados al martirio, pero somos llamados a dar testimonio, a sembrar esa semilla del Evangelio, esa semilla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, seguir proclamando la buena nueva. Somos llamados a vivir en nuestra vida diaria el Evangelio. Es donde somos llamados a entregarnos como discípulos de Cristo. A veces lo voy a confesar. A veces yo digo que es más fácil el martirio que el vivir el Evangelio todos los días. Claro, no quiero ser martirizado tampoco, pero me lo imagino, que tal vez puede ser más fácil y más rápido el martirio que el vivir el Evangelio toda la vida, aguantando insultos, humillaciones, sacrificios que tenemos que hacer. Pero vuelvo a lo mismo, tú y yo no somos llamados al martirio. Si somos llamados al martirio, pues que Dios nos dé las fuerzas y las fuerzas y la voluntad, la esperanza a llevar ese martirio con dignidad como discípulos de Cristo y no renunciar en esos momentos de dolor, de martirio, de nuestra fe. ¿Para qué? Para que, como la Iglesia lo dice, el martirio es la salvación de nuestras almas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no es que somos llamados al martirio de esa forma física, violenta, pero somos llamados tú y yo a un martirio diario, a un sacrificio diario, constante en nuestra vida para cumplir la voluntad de Dios. Y vuelvo a lo mismo, pues, para eso la Iglesia nos da este día donde honramos y veneramos a nuestra dulce y santa Madre, la Virgen María, como un ejemplo de humildad para hacer la voluntad de Dios y cómo Dios trabajó en ella, a través de ella, cómo Dios puso todas las cosas en su lugar. Y que así es como debemos de vivir nosotros, con humildad, con apertura de mente y corazón a Dios, para que Dios pueda obrar en nosotros, como Él quiera, cuando Él quiera. Que esto, pues, hermanos, esta celebración nos invite verdaderamente a seguir reflexionando, pero sobre todo a vivir y practicar nuestra fe, a ejemplo, a inspiración de la Santísima Virgen
nuestra dulce y santa Madre, a quien honramos y veneramos en este día. Que ella, pues, interceda por nosotros y que nosotros seamos inspirados por ella para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en los tiempos y circunstancias que nos tocan vivir. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Lo vamos a profesar claro y despacio, tratando de entender, de comprender qué es lo que estamos profesando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que le hemos profesado a nuestro Padre Celestial, continuemos alabándole y glorificándole y pidiendo por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir también por nuestros semejantes. Pidamos a Dios por el Papa Francisco, para que Dios lo proteja, para que Dios lo ilumine, y así Él, como pastor de la Iglesia Universal, con su vida, con su ejemplo, con su liderazgo, nos lleve a Cristo. Por el Papa, oremos al Señor. De igual manera, por nuestro obispo Miguel, pastor de la iglesia local, para que también Dios lo ilumine, para que Él, como pastor de la iglesia local, nos lleve a Cristo con su vida, con su ejemplo y liderazgo. Por nuestro obispo, oremos al Señor. Oremos por todos los servidores públicos, para que Dios les abra sus mentes y sus corazones a servir a sus conciudadanos en el rol que han sido llamados a servir dentro de desarrollar, de desempeñar dentro de la sociedad. Por todos los servidores públicos, oremos al Señor. En especial pedimos por todos los bomberos que siguen trabajando por extinguir todos los incendios aquí en nuestro estado, para que estén seguros, y por todos aquellos que han sido afectados por los incendios en sus seres queridos, si perdieron algún ser querido, o en sus cosas materiales, para que a través de nuestras oraciones y de nuestra generosidad ellos encuentren fuerzas y esperanza. Por ellos oremos al Señor. Por los enfermos y los que cuidan de los enfermos, para que
en el sufrimiento y en el dolor y en el cuidado de sus seres queridos, doctores, enfermeras o que personas que los cuidan, se manifieste el amor de Dios en la vulnerabilidad humana. Por los enfermos y los que cuidan de ellos, oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad o gratitud, alabanza que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Continuamos pidiendo por el eterno descanso de Jorge Ruiz Rojas, por quien se ofrece esta misa. Por él oremos al Señor. Por la salud e intenciones de Alejandro Godínez y Jesús Víctor Gutiérrez, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos en este día para honrar y venerar a nuestra dulce y santa Madre. Te pedimos que escuches nuestras intenciones y necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en nuestros corazones. Atiende a todas ellas, si nos ayudarán a crecer como personas, como discípulos de tu Hijo, a ejemplo e inspiración de nuestra dulce y santa Madre. Te lo pedimos pues todo esto en el nombre de tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Cristo y en Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación el darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la natividad de la Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría.
Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pueden mantenerse de pie si gustan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora, Padre, el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Jorge Ruiz Rojas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San José, su castísimo esposo, y San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día, junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Confiados pues en el amor de Dios y su misericordia, lo continuamos alabando, adorando y glorificándole, pidiéndole por la salud de Alejandro Godínez y Víctor Gutiérrez. Por esto y todo lo que tenemos en nuestros corazones, se lo presentamos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del todo mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos, pues, libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos, pues, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu Iglesia, y que conforme a tu palabra nos concedas la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar, pues, un saludo de paz. ¿Perdón? Le traigo un foco. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Bien, en este momento de la comunión vamos a elevar a Dios una oración pidiéndole por nuestros hermanos y hermanas que desafortunadamente, por una razón u otra, no pueden comulgar, no pueden recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Pedimos para que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones. Juntos pues oramos. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia
alimentada con tus sagrados misterios, y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos en paz a cumplir la voluntad del Padre, abriendo nuestras mentes y corazones al Espíritu Santo, y con el ejemplo de la Santísima Virgen María y San Francisco de Asís. Vayamos en paz. Buenas noches, que tengan buen fin, no fin de semana, pero el resto de la semana.